Buenas noches. Profesor, buenas noches. Hola Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Tenemos un ladito más a tu compañero, porfa, ¿sí? Sí, profesor. Gracias. Allez, merde. Noelia, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, bueno, ya los demás alumnos que entren se acoplarán pues a la reunión Zoom. Yo los iré admitiendo.
Vamos a continuar con la lectura de nuestro recurso. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en 18 y nos correspondía a lo que era el procedimiento en caso de siniestro. Obligaciones del asegurado en caso de siniestro. Hola Steve, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Y esa voz? ¿Estás mal de la garganta? Sí, ya desde el domingo. ¿Sí? Sí, Pero, ¿te has ido a ver? ¿Te estás viendo? sí, estoy tratando. No, doctor. Ok, tiene que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Sí. No, en verdad no es broma. No es broma eso. Bueno. Cuando ocurre un siniestro que afecta a los bienes asegurados en la presente póliza, ¿no? Se tienen que emplear, o el asegurado tiene que, la obligación de emplear todos los medios que a su mano, o los recursos con los que cuente, para evitar que los daños o pérdidas se incrementen y o salvar y o conservar los bienes asegurados, ¿no? No por el simple hecho de que yo tengo una póliza de incendio, ¿no? Y se está incendiando mi almacén con todos los productos, no me importa, y digo, bueno, el seguro me va a pagar todo, y dejo pues que todos los bienes ahí almacenados se consuman por el incendio. Eso no es un actuar diligente de un asegurado. Un asegurado siempre se le aconseja que debe actuar como si no tuviera seguro. Entonces, dentro de lo posible y sin poner en riesgo su salud física ni la de sus empleados, se debería proceder, ¿no?, a salvar la mayor cantidad de bienes posibles del incendio, en la medida que se pueda, ¿no?, sin arriesgar, ¿no?, la salud física ni de él ni de sus empleados. También tiene la obligación de informar a la compañía la ocurrencia del siniestro tan pronto se tenga conocimiento y hasta un plazo no mayor de 3 días calendarios siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio a la compañía, esta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia de dicho perjuicio, ¿no?, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable, el asegurado pierde el derecho de ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. O en aquellos casos de que la compañía haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Como creo que les había explicado, hay veces siniestros que son de conocimiento público, ¿no? Por ejemplo, una guerra, un terremoto. Sabemos que la guerra es una exclusión que está presente en todas las pólizas. Un terremoto, en algunos casos pueden haber coberturas de riesgos de la naturaleza, específicamente de lo que es el ramo de terremoto, y si este ocurriera, pues ese es un evento de conocimiento público. Igual también los incendios, que son inmediatamente, ¿no?, que replican en las noticias de la televisión. Apenas ocurre un incendio en alguna parte de nuestra capital, ¿no?, en alguna parte del mundo, ya estamos tomando conocimiento del mismo, ¿no? Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la compañía o el ajustador nombrado le requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada y que demuestren o ayuden a demostrar la causa, la cuantía y la existencia de los bienes reclamados. Evitar reparar los daños sin autorización de la compañía de seguros. Evitar remover u ordenar la remoción de escombros
que haya dejado el siniestro sin previa autorización de la compañía, salvo que dicha acción sirva para impedir que progrese el daño. El asegurado también tiene la obligación de no abandonar los bienes siniestrados ni sus restos, aun cuando la compañía haya decidido tomar posesión de ellos. Prestar colaboración al ajustador de siniestro designado con el fin de lograr una rápida liquidación. No efectuar ninguna transacción con terceros sin la autorización de la compañía. Actuar como si no estuviera asegurado. Justo lo que les acababa de mencionar. Ahora vamos a hablar lo que son los equipos electrónicos. Por favor, revisen. Tenemos acá qué cosa puede estar dentro de lo que está contemplado como equipo electrónico. Tenemos, ¿no?, los videoproyectores, escáneres, impresoras, cámaras web, cámaras fotográficas digitales, cámaras de video, sondas, micrófonos, audífonos, teléfonos inteligentes, tarjetas de memoria, ¿no?, iPods, etcétera. Son equipos electrónicos, ¿no? Estos bienes asegurados, ¿qué cosas son? Son aparatos para medir, examinar e investigar en la industria e investigación científica, como por ejemplo, simuladores, microscopios electrónicos, aparatos de análisis. Aparatos de fotografía, cinematografía, video, grabación de sonido para la aplicación industrial y comercial. Máquinas de oficina de todo tipo, ¿no? Copiadoras, contestadores telefónicos automáticos, calculadoras portátiles, minicomputadoras, computadoras personales, incluyendo aparatos periféricos y otros, ¿no? Los aparatos periféricos se refieren pues al mouse, al teclado, esos son los periféricos, ¿no? También los calculadores de proceso e instalaciones de procesamiento electrónico de datos, incluyendo los aparatos periféricos correspondientes, tales como teclados, impresoras, memorias de datos externas, pantallas, pivots, palpadores, aparatos de dibujo llamados plotters. Se pueden incluir también igualmente en la cobertura de la póliza del seguro de equipo electrónico los equipos auxiliares absolutamente necesarios para el funcionamiento, ejemplo, el aire acondicionado o los transformadores, portadores de datos externos, tales como tarjetas o cintas perforadas, cintas o discos magnéticos, tarjetas ópticas de datos y otros dentro del marco del seguro de portadores de datos. Aparatos médicos de radioterapia y paradiagnósticos, respiración artificial y otros tratamientos médicos y odontológicos, aparatos de laboratorio, médicos y equipos completos de consultorios médicos, etc. Dispositivos e instalaciones de comunicación, tales como centrales telefónicas, telecopiadoras, instalación de producción y emisión para radio y televisión, instalaciones para radar y radiotransmisión dirigida, sistemas de navegación, aeropuerto, tráfico marítimo, sistemas de busca personas. ¿Cuál es la cobertura de este seguro? Tenemos una sección, la primera, que se refiere a los daños materiales, ¿no? ¿Qué cubre esto? Las pérdidas físicas o daños materiales de los equipos electrónicos asegurados, o una parte de ellos, dentro del predio señalado, que ocurran en forma accidental, súbita, imprevista, de tal manera que requieran de una reparación o reposición a consecuencia directa de cualquiera de los siguientes riesgos cubiertos. Ojo, impericia y o descuido involuntario, actos malintencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado, excepto cuando tales daños fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos eléctricos. O sea, si un aparato, ¿no?, dentro de una oficina, no es que el empleado pues no sepa el manejo, lo hace adrede, ¿no? Y se le verifica en la grabación de las cámaras de vigilancia, es un acto malintencionado, o sea, quien malogra, pues, por ser, no sé, pues, la impresora, ¿no?, la fotocopiadora, eso tiene cobertura, ¿no? Este seguro en particular cubre lo que es la impericia, descuido involuntario y actos malintencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. Si entrara un tercero
¿no? Un cliente en la oficina y empieza a manipular una impresora y la malogra, ¿eso tendría cobertura? Pregunta, estimados alumnos, que está calientito porque recién ha salido el pan. Profesor, disculpe, ¿y qué tipo de seguro es este y más o menos cuánto es el costo para, supuestamente, si estamos hablando de una impresora y se malogra, y la reposición, cuánto sería? ¿De repente tiene un deducible o algo? ¿O nada más lo Todo reponen? seguro tiene un deducible, Steve. Yo no estoy hablando Ya, ahorita del costo, estamos hablando de lo que es la materia asegurada y estaba ya, definiendo lo que era una de las coberturas, ¿no? ya. Estoy indicando que está cubierto todo aquel acto cometido por un empleado del asegurado que puede hacer Ujú, una impericia, un descuido o un acto malintencionado. Y estaba poniendo de ejemplo que tiene cobertura si un empleado con intención malogra pues la impresora porque está peleado con su empleador, ¿no? Entonces malogra la ya, impresora, eso tiene cobertura. Lo que yo estoy preguntando ya. es que si un cliente que entra a la oficina y manipula la impresora y la malogra, ¿tendría cobertura bajo este esquema? No, Si no es el trabajador, no, pues no. Claro, pues. Eso que ustedes tienen que tomar siempre en cuenta, ¿no? Las definiciones de cobertura. Eso les va a ayudar a ustedes a definir muchos siniestros. Hola, Rieder, ¿cómo estás? Buenas noches. Luego, errores en diseño, material, construcción, montaje y reparación, siempre y cuando no estén amparados bajo el contrato de garantía del fabricante, vendedor, montador y taller de reparación. Estamos hablando de estos equipos electrónicos. Pérdidas físicas o daños materiales que sufran los equipos electrónicos asegurados por cortocircuito, sobrevoltaje, falla de aislamiento, arco voltaico, fenómenos electromagnéticos y electrostáticos e inducción electromagnética como resultado de la electricidad atmosférica o el efecto del impacto indirecto de rayos. También cubre lo que es la rotura debido a una fuerza centrífuga. Estamos en la sección 1 de daños materiales de equipo electrónico. Seguimos. Cuerpos extraños que se introduzcan dentro de los aparatos electrónicos asegurados o que los golpeen. También está cubierto el robo. ¿Perpetrado por quién? Por los empleados. Ojo, ¿eh? Tales pérdidas o daños pueden ocurrir durante la vigencia de la presente póliza y no haber sido causados por alguno de los riesgos específicamente nombrados en el capítulo 4 de las condiciones generales de esta póliza. El seguro otorgado bajo esta póliza no excederá en ningún caso el valor asegurado de cada uno de los equipos electrónicos, ni el límite de indemnización para cada cobertura, ni del valor total asegurado indicados en la carátula de la póliza, según sea el caso. Las indemnizaciones a satisfacer por la compañía durante la vigencia de este seguro no podrán sobrepasar la cantidad total asegurada ni la fijada por cada equipo electrónico asegurado menos el deducible. La sección 2 es la cobertura de daños o pérdidas a portadores de datos en instalaciones electrónicas de procesamiento de datos, ¿no? Ahí tenemos un USB, ¿no? Una memoria, tenemos un CD que también traslada información. Dentro del límite que deberá aparecer en las condiciones particulares de la póliza, el seguro se extiende a cubrir el material portador externo de datos que figura en el archivo de material de datos y los gastos para la reproducción de la información contenida en ellos. El seguro solo tendrá validez mientras que el material portador de datos amparados se encuentre dentro del predio asegurado e indicado en la póliza. La compañía responderá por todo daño indemnizable según las condiciones generales de la póliza y las condiciones particulares que puedan sobrevenir en los portadores de datos asegurados de acuerdo con las condiciones de funcionamiento declarados. O sea que acá, aparte de cubrir, ¿no?, que te reponen el portador de datos, la información que se tuviera perdido también está cubierta en este seguro. O sea, todos los gastos que tengas tú que incurrir para poder generar nuevamente o recobrar la información perdida, va a estar cubierto. La sección 3, vamos a ver.
Cobertura de incremento en el costo de operación por daño en el equipo electrónico de procesamiento de datos. Básicamente acá es cuando el equipo electrónico se malogra por un siniestro cubierto por la póliza. Esta cobertura te permite pagar el alquiler de otro equipo similar. ¿Para qué? Para que el proceso de tu servicio o de tu atención no sufra un tipo de media. Dice acá lo siguiente. La compañía indemnizará al asegurado por este concepto los gastos en que razonablemente incurra al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente que no esté asegurado en esta póliza, hasta una suma que no exceda de la indemnización diaria convenida, ni en total de la suma asegurada, que por cada anualidad de seguros se estipulen las condiciones particulares de la póliza, siempre que tal interrupción ocurra en el curso de la vigencia del seguro. O sea, quiere decir que te permite que alquiles un equipo electrónico similar. Ok, continuemos. Condición precedente, inicio y duración de la cobertura. Para que un equipo electrónico pueda estar amparado bajo los alcances de esta póliza, es condición precedente que esté instalado en el predio y se haya concluido satisfactoriamente con todas las pruebas que correspondan y con la puesta en marcha inicial, o sea, que haya sido probado que está funcionando. Dentro del periodo de vigencia de la póliza, la cobertura para cada equipo electrónico asegurado comienza en cuanto cumpla con la condición precedente estipulada en el párrafo anterior. Continúa mientras el equipo electrónico se encuentre en funcionamiento o parado, o cuando haya sido desmontado con el propósito de ser limpiado o reparado, o sometido a mantenimiento, o durante su traslado dentro del emplazamiento señalado como lugar del seguro. La cobertura otorgada por esta póliza concluye en la fecha y hora señalada en las condiciones particulares. Vamos a hablar de lo que es la materia del seguro. ¿Qué son estos equipos electrónicos, no? Todo equipo de oficina y aquellos indispensables para llevar a cabo la actividad comercial. Si eres un odontólogo, todos tus equipos de odontología que estén conectados a corriente. Si eres un doctor, un oncólogo, pues todos aquellos equipos que puedas tú utilizar para poder identificar, ¿no?, el cáncer en algún paciente, ¿no? Las tomografías, ¿no?, las placas, etcétera. Entonces, el funcionamiento de estos, ¿no?, dependa de circuitos con componentes de naturaleza electrónica, como equipos de cómputo e impresión, excluyendo el software y la información almacenada en ellos, de telefonía, de medición, de sonido, telefax, reguladores de voltaje, máquinas registradoras y calculadoras, fotocopiadoras, televisores, equipos de sonido, sistemas de alarma y monitoreo que sean de propiedad del asegurado o se encuentren bajo su responsabilidad y dentro del predio asegurado. ¿Cuáles son las partes no asegurables? Cuando ocurre un siniestro que sea originado directamente en parte o de piezas intercambiables o de menor vida útil, esta póliza no cubre dichas partes o piezas, a saber, lámparas, electrodos, válvulas, tubos, correas, bandas, cables, cadenas, escobillas, juntas, cuerdas, fusibles, discos duros, cabezas lectoras de impresoras. No obstante, el amparo de este seguro cubre las pérdidas o daños de otras partes o piezas intercambiables o de menor vida útil a las cuales se haya extendido el daño o la pérdida. Exclusiones en este seguro: tenemos dolo del asegurado o del representante legal, regla y adicionales, reacción nuclear o radiación nuclear, el lucro cesante, terremoto, temblor o erupción volcánica, hurto con o sin violencia. El hurto viene a ser un acto de desaparición en donde no se sabe quién ocasionó tal desaparición ni cómo sucedió, ¿no? Eso se llama hurto. Daños preexistentes, daños por suspensión de la corriente eléctrica, mantenimiento de equipos, garantía del fabricante, daños paulatinos como consecuencia del uso, daños en partes desgastables, tubos, válvulas, bulbos, fusibles, defectos estéticos, pérdidas y o daños en equipos en arrendamiento,
Todo equipo que esté en arrendamiento, eso no tiene cobertura, porque esos equipos que son arrendados tienen su propia póliza. Pérdida de información por virus. ¿Cuáles son las características de estas máquinas electrónicas? Tienen concentrado altos valores asegurados, o sea, cuestan relativamente caro, ¿no? Están siempre en un espacio muy reducido, o sea, hay un peligro elevado de siniestros graves o incluso de pérdida total. Hay una alta proporción de elementos y componentes electrónicos miniaturizados, por ejemplo, los chips, así como partes mecánicas de precisión hechas de materiales especiales y fabricadas en procesos especiales, lo que es la microtécnica. Es decir, que una reparación en la mayoría de los casos no es posible o rentable, sino que se hace necesario un recambio completo por los expertos. Sensibilidad especialmente grande frente a influencias externas como temperatura, la parte atmosférica, el incendio, la humedad, vapores, suciedad, sacudidas, vibración, radiación, impacto de rayos, variaciones de la tensión y errores de manejo, o sea, un extenso potencial de riesgos externos. Peligro relativamente bajo de riesgos típicos del seguro de rotura de maquinaria, como explosión, cortocircuito, rotura de material, desgaste, etc. Es decir, que la posibilidad de averías internas juega un papel menos importante que los riesgos externos. Las instalaciones de procesamiento electrónico de datos requieren operadores con una formación especial y una instalación en lugares seguros y protegidos. Con esto estamos terminando lo que corresponde a equipo electrónico. Vamos a cambiar. Un ladito, por favor. Ok. Vamos a ver ahora lo que es el seguro TEC. Seguro de todo riesgo para equipo contratista. También es llamado el seguro, ¿no?, de toda la línea amarilla, porque mayormente estos equipos todos son de color amarillo. Si pueden ver acá, amarillo, amarillo. La retroexcavadora, las grúas, tractores, ¿no?, son siempre casi de color amarillo. Ok. ¿Cuáles son los bienes asegurados en el seguro TEC, ¿no? Todo riesgo de equipo de contratistas. Ese seguro es aplicable solo al equipo maquinaria de propiedad de los contratistas, incluyendo equipos auxiliares de los mismos, dentro de las mismas obras donde están operando. Entre la maquinaria y equipos a asegurar se pueden mencionar las grúas, entre ellas grúas giratorias de torre, grúas montadas sobre vehículos, grúas torre trepadoras, grúas de cable. También tenemos las excavadoras que utilizan las palas mecánicas, las dragas de arrastre, excavadoras sobre vehículos, zanjadoras, etc. Los cargadores frontales, los bulldozers, compresores, equipos de aire comprimido, campamentos, encofrados, equipos generadores de electricidad, oficinas de campo, obra falsa, barredoras mecánicas, motoniveladoras, tractores, equipos de perforación de pozos de agua, vibradores, rodillos vibradores, apisonadoras vibratorias, vibradores para concreto, piloteadores, ¿no?, montacargas móviles y otras máquinas similares, locomotoras, pavimentadoras, máquinas de construcción sobre rieles, instalación de vías o rieles, torres de perforación, bombas, cables eléctricos. Las coberturas. El seguro TEC se extiende a cubrir las pérdidas o daños directos producidos a la maquinaria o equipo de manera en forma súbita e imprevista por cualquiera de las siguientes causas, sea por incendio o rayo, colisión,
si colisionan con otra cosa o con entre ellas mismas, volcaduras, hundimiento del terreno, deslizamiento de tierras, descarrilamientos y que van por rieles, accidentes a consecuencia de descuido, impericia o negligencia del conductor. Esta es otra cobertura donde también se cubre la impericia y negligencia del conductor. Explosión, a excepción de lo concerniente a sabotaje con explosivos, ¿no? Si hay una explosión, pero que esta no sea causada por la acción de algún empleado que quiere pues ocasionar algún daño y utiliza un explosivo para malograr algún tipo de máquina. El robo también tiene cobertura, los daños por inundación, maremoto, ciclón, huracán, tempestad, daños por terremoto, temblor, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza y cualquier otro riesgo no excluido específicamente. O sea, prácticamente te están dando a entender como que acá estarías cubriendo un todo riesgo, ¿no? Todo riesgo, equipo de contratista, por eso dice eso, ¿no? Cualquier otro riesgo no excluido. Todo lo que no está excluido, por ende, debería estar cubierto. Hay unas coberturas adicionales, ¿no? Que son la huelga, el motín, conmoción civil, los daños maliciosos, el vandalismo y el terrorismo, los gastos extraordinarios, horas extras, trabajos nocturnos, etcétera, y también el flete aéreo, en el caso de que se tenga que tener algún tipo de maquinaria, ¿no? Que por el extranjero y tenga que hacerse por la vía aérea, ¿no? Eso también está cubierto. Las exclusiones de los bienes asegurados, ¿no? Los vehículos motorizados diseñados para circular en caminos y carreteras, como los autos, camionetas, los camiones. Embarcaciones y cualquier otro equipo flotante. Edificios utilizados como campamentos u otros usos. Maquinaria o equipo de construcción que se instalen en cualquier edificio para formar parte definitiva de él. Maquinaria y equipos que operen en áreas subterráneas, maquinaria y equipos mientras sean transportados, planos e impresiones en general, bienes de propiedad de obreros y o empleados del asegurado. Estamos hablando de las exclusiones. Luego, daños o pérdidas causados directamente por actos dolosos o falta grave del asegurado o de sus representantes. Falta o defecto preexistente al inicio del seguro. Actividades de operaciones militares, rebelión, insurrección, ley marcial, conmoción civil. Pérdidas o daños de los cuales fuera responsable legal o contractualmente el fabricante o el vendedor del bien asegurado. Reacciones nucleares. Lucro cesante por paralización del trabajo. Desgaste, deterioro paulatino, como consecuencia del uso normal o su funcionamiento, ¿no? Entre ello está también comprendido lo que es la corrosión, la herrumbre, las raspaduras de superficie, etc. Daños sufridos durante el transporte de los bienes asegurados, pérdida o daños a consecuencia de explosiones originadas en calderas de vapor y o motores de combustión interna, falla o daños mecánicos y o electrónicos internos, eso se cubre por rotura de maquinarias, falla o daño como consecuencia del medio refrigerante o lubricantes, pérdidas o daños causados por sobrecarga del bien asegurado, pérdidas durante operaciones de prueba, pérdida de combustible, lubricantes y o refrigerantes. La vigencia del seguro. La cobertura que se otorga bajo este seguro es normalmente anual. La suma asegurada deberá representar el valor de reposición de la máquina o equipo asegurado, que es el valor nuevo, más los derechos aduaneros, más los gastos de flete si los hubiera. Si el valor del objeto asegurado fuese menor a la ocurrencia de un siniestro, se aplicará la proporción de infraseguro existente en el monto de la indemnización. Inspecciones. El asegurado deberá conocer las características de identificación de los equipos y maquinarias a cubrir. Es muy importante conocer la región geográfica o el sitio donde van a operar estos equipos, ya que el seguro solo se extenderá a amparar a la maquinaria en la zona de trabajo claramente determinada en la póliza. Si por A o B motivo
alguno de nuestros equipos va a ser trasladado de un local a otro, se tiene que informar a la compañía de seguros. Y ese traslado también se tiene que ver la forma de asegurar, pues es un bien que se está trasladando, ¿no? Ese traslado se asegura bajo una póliza de transportes. El seguro de rotura de maquinarias. Ese conjunto de mecanismos, ¿no?, que están racionalmente unidos, que transforman energía para producir un beneficio, o sea, hacen un trabajo. Este conjunto de mecanismos tiene varias de las siguientes características. Tienen un valor cuantificable, es propiedad de un ente reconocible en el cual es el asegurado y ocupa un lugar en el espacio. Definición del accidente. Se entenderá por tal la rotura súbita y repentina del objeto o de una de sus partes, o sea, estamos hablando de la rotura interna, la cual en el momento de su ocurrencia dé por resultado del daño físico del objeto en forma tal que se requiera la reparación o reemplazo de este o de una de sus partes. No se entenderá por accidente si es como causa de agotamiento, deterioro, corrosión o erosión del material, desgaste por uso, escape en cualquier válvula, accesorio, sellador del eje, empaque del casquillo, unión o conexión, rotura de cualquier tubo de vacío, tubo de gas o escobilla, rotura de cualquier computador electrónico o equipo electrónico para procesamiento de datos, rotura de cualquier estructura o cimiento que sirva de soporte al objeto y cualquiera de sus partes, explosión de gas o combustible sin consumir dentro del horno del objeto o dentro de los conductores que van desde tal horno a la atmósfera. La materia asegurada. Este seguro generalmente se aplica a maquinaria estacionaria, ¿no?, durante el desarrollo de su trabajo. Citamos a continuación, de acuerdo al tipo de industrias, varios ejemplos. En las industrias plásticas tenemos las extrusoras, inyectoras y sopladoras. En todo tipo de industria tenemos a los motores, los transformadores, los compresores, centrales de acondicionamiento de aire, enfriadores de agua. En la industria de generación eléctrica tenemos las turbinas, los generadores, los calderos. En la industria alimenticia tenemos los evaporadores, las autoclaves, los hornos, los secadores, etc. También las centrífugas, economizadores de vapor, equipos de eliminación de partículas o gases, etc. Este seguro tiene por objeto ofrecer a la industria una cobertura eficiente para cubrir sus máquinas e instalaciones. Entre estas podemos considerar máquinas generadoras de energía, que son los calderos, las turbinas, los grupos electrógenos, máquinas e instalaciones distribuidoras de energía eléctrica, los transformadores, instalaciones de alta y baja tensión, máquinas de producción que va a depender de la industria específica, telares, extrusoras, cardas, etc. Equipos auxiliares, máquinas, herramientas, bombas, compresoras, grúas fijas, tecles, etc. Es conveniente asegurar el total de la maquinaria de una empresa o secciones completas, ya que de este modo la distribución de los riesgos resulta equitativa. Si solo se asegura objetos extremadamente expuestos, que es lo que es hacer la antiselección, se hace necesario calcular una prima relativamente más elevada para compensar la alta exposición. ¿Cuáles son los bienes asegurados? El componente principal, que es la parte mecánica o electromecánica. Estos equipos mayormente trabajan con medianos y altos voltajes y son fijos, excepto puente grúa, los ascensores o montacargas. Realizan un trabajo pesado, ¿no?, y están instalados y en funcionamiento, salvo aquellas máquinas que son de reserva, ¿no?, que están para cualquier eventualidad que tengan que hacer un reemplazo, ¿no? ¿Cuáles son las partes no asegurables? Partes que pueden ser de alta avería, como cuchillas, vanas transportadoras, partes de vida útil corta, los partes plásticos, la pasta, el caucho, el vidrio, correas y rodamientos, y partes que cambian su composición físico-química, como son los aceites, los lubricantes, los catalizadores, los refrigerantes. Es muy diferente un aceite lubricante cuando se ingresa a la máquina y luego, después de un cierto tiempo de funcionamiento,
ese aceite ya tiene otro tipo de viscosidad, pierde la total viscosidad, obviamente, ¿no? Y se transforma prácticamente casi en un líquido. Las coberturas básicas que tiene este seguro. Cubre las fallas humanas. Nuevamente tenemos la impericia, la negligencia, la mala operación, o sea, que de repente una persona que no sabe operar la máquina se pone a operarla, tiene cobertura. O el descuido, ¿no? De repente está programado pues un pare de la máquina en una hora determinada y el operador se queda dormido pues y la máquina sigue funcionando, ¿no? Entonces ese descuido podría ocasionar algún tipo de daño dentro de todo el sistema operativo del área de producción. También tenemos la cobertura de fallas técnicas, lo que son fallas de fundición, ¿no? Si el metal empieza a fallar por algún motivo y esta falla guarda relación con problemas de fundición, eso tiene cobertura, también con el tema de diseño y de montaje, si fue mal montado al momento de armar la máquina. Acción directa o indirecta de rayo, el cortocircuito, el sobrevoltaje, problemas de aislamiento, explosión física, implosión, falta de agua en calderas, desgarramiento por fuerza centrífuga, fallas en los sistemas de control y otros hechos accidentales no excluidos. Coberturas adicionales generales. Tienen el lucro cesante, pero en la forma inglesa, ¿no? Se puede cubrir adicionalmente mediante el pago de una extra prima, los gastos extraordinarios y de la misma manera el flete aéreo. También hay coberturas adicionales particulares para motores y transformadores, que es el incendio inherente, la explosión química interna, impacto directo de rayo. Para ataques de almacenamiento, pérdida de contenido, y para cuartos fríos, los bienes refrigerados que se tengan dentro de él. Las exclusiones. Como siempre tenemos presente lo que es el dolo, ¿no?, del asegurado, representante legal o responsable de la dirección técnica, el lucro cesante, la garantía del fabricante, los daños paulatinos, esos que se van haciendo por el desgaste, por el mismo uso, ¿no? Herrumbres, incrustaciones, cavitaciones, los daños preexistentes, ¿no?, hasta que se iniciaron o que ocurrieron antes de tomar el seguro, el mantenimiento, eso no está contemplado porque el mantenimiento es una parte normal, ¿no?, de toda maquinaria que tiene que sufrir su mantenimiento, ¿no? Eso no es materia de cobertura, por eso está como exclusión. Incendio externo, incendio interno, guerra y adicionales, huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular, actos malintencionados de terceros, ojo, terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami, inundación, anegación, tifón, ciclón, huracán, hurto con o sin violencia. Riesgos amparados por otros seguros como son incendio, impacto de rayo, robo, hurto, etc. Inundación, crecida de aguas, hundimiento de terreno e impacto de vehículos. Daños causados por actos bélicos o personas afectadas por cierres patronales, defectos de la maquinaria preexistentes al contratar la póliza, daños o averías por los cuales sea responsable legal o contractualmente el proveedor. También están excluidos aquellos objetos cuya vida útil es relativamente corta, como herramientas recambiables, filtros, matrices, cadenas, cables, piezas de vidrio, cerámica, neumáticos o llantas de caucho, materiales auxiliares tales como combustibles, agentes, refrigerantes. Una acotación que les quiero mencionar, que en el seguro de rotura de maquinaria, por ejemplo, si es que un caldero, ¿no?, un caldero que funciona a vapor, explosionara, lo cubre el seguro de rotura de maquinarias. Pero si este caldero, al momento de explosionar, causa daños a otras máquinas o otros calderos, ese daño colateral se cubre bajo la póliza de incendio. Entonces, estos son seguros que siempre tienen que venir acompañados por la póliza de incendio. El seguro de ramos técnicos tiene que venir acompañado por una póliza de ramos técnicos. ¿Ok? Vigencia del seguro. Este seguro tiene generalmente una vigencia anual. Las pólizas a periodo corto,
deben evitarse siempre y cuando en lo posible, ¿no? En el caso de máquinas como calderas, turbinas, máquinas de vapor, generadores o motores diésel, estén paralizadas durante un periodo continuo de más de 3 meses o en un año, incluidos periodos de revisión, pero excluidos periodos de reparación, debido a daños amparados por la póliza, es posible otorgar reducción de la prima. ¿Ya? Eso se tiene que gestionar directamente con la compañía de seguros o lo gestiona el mismo asegurado si no tuviera corredor o el corredor lo ayuda a hacer esa gestión. Valor asegurado. El asegurado debe establecer al inicio de la vigencia la suma asegurada de cada máquina, la misma que debe corresponder a valor de reposición, entendiéndose como tal la cantidad que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derechos aduaneros, así como cualquier otro concepto que incida sobre el mismo. Entonces, estamos estimando que la suma asegurada debe ser igual a valor de reposición a nuevo. O sea, acá tú puedes tener una máquina, ¿no? Del año, no sé, pues del año 2019, pero siempre lo tienes que asegurar a un valor de nuevo, buscando una máquina similar, misma marca, mismo modelo, mismas características, pero tienes que asegurarlo a valor a nuevo, porque igual, de la misma manera, te lo van a reponer. Es cierto, al pagar un valor más allá de lo que debería ser, ¿no? Estás obteniendo el beneficio de que la indemnización también sea a valor a nuevo, ¿no? Obviamente, el costo de estos seguros es un poco más elevado que el costo normal de otros seguros, ¿ya? Este valor de reposición de la maquinaria asegurada incluye los derechos aduaneros, más gasto de flete y montaje si los hubiera. Eso en el caso de que sea una máquina que se tenga que traer del extranjero, ¿no? Y no hay acá en el mercado, y obviamente hay gastos de aduana y flete, y obviamente el montaje, pues la máquina tiene que montarse en el lugar donde va a operar, todo ello va a estar dentro del valor asegurado. Si el valor del objeto asegurado varía por alza de precios, el asegurado debe avisar a la compañía aseguradora para evitar la aplicación del infraseguro. Acá, en este tipo de bienes, es sumamente importante que estén al tanto, ¿no?, de la suba de los precios de la materia asegurada. Inspecciones. El asegurador debe conocer las características e identificación de la maquinaria a asegurar, por lo que se hace necesaria la inspección preventiva que permitan constatar a tiempo probables defectos o fuentes de averías y reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencia de estas. Toda máquina siempre llega con un registro, ¿no? Un registro de fabricación, donde están identificados números de serie, características, marca, modelo, año de fabricación, etc. Seguro de obras civiles terminadas o OCT. Estamos viendo una carretera, ¿no?, que está operando. Por eso se llama seguro de obras civiles terminadas. El seguro de obras civiles terminadas es un seguro de bienes y cubre predominantemente grandes estructuras de concreto en operación, en lugar de instalaciones manufactureras o viviendas. El propósito fundamental del seguro de OCT es proteger los bienes asegurados contra daños físicos súbitos e imprevistos. Los eventos catastróficos naturales son considerados generalmente como los principales riesgos, en lugar del de incendio, aunque el fuego puede representar una alta exposición para algunas instalaciones. Es para instalaciones en operación y normalmente es un seguro anual renovable. Tales estructuras incluyen a las siguientes: los puentes, los sistemas de canales, presas de todas clases, diques secos, puertos, sistemas de irrigación, cables aéreos, ductos conduciendo sustancias no combustibles, líneas de transmisión y distribución, sistemas de drenaje, depósitos de agua, túneles, etc. Se va incrementando la compra de ese tipo de coberturas para obras concesionadas, ¿no?, y o proyectos o asociaciones públicas privadas, PPP por sus siglas en inglés, por parte de la empresa a cargo de la realización del proyecto, a veces como consorcio y otras como contratista. Y se sujeta a una gran cantidad de requisitos, según se haya especificado en el convenio de concesión
y o de financiamiento. Por ejemplo, niveles mínimos de cobertura, deducibles máximos, etc. Estamos viendo trabajo de la concesionaria de las vías, ¿no? Que tenemos nuestras diversas vías, la vía Panamericana Norte, la Sur, están concesionadas. ¿Cuál es la cobertura del seguro de OCT? Es considerado por muchos como una cobertura principalmente para eventos catastróficos, dado que muchos de los bienes asegurados son, en lo general, resistentes al fuego, excepto por cargas caloríficas extremas, como se anota. Solo los eventos extremos pueden causarle daños. El seguro de obras civiles terminadas o OCT provee cobertura renovable anualmente para las estructuras existentes de manera muy similar a las pólizas tradicionales de seguro de daños generales o patrimoniales. Generalmente hay dos formas de cobertura: riesgos nombrados y todo riesgo. Las bases sobre las que se otorga la cobertura pueden depender del mercado y o del ciclo del mercado. La cobertura a base de riesgos nombrados ampara al asegurado contra cualquier daño o pérdida física súbito o imprevisto que hagan necesaria la reparación y o reemplazo de los bienes afectados asegurados. Los riesgos nombrados normales son impacto de vehículos terrestres o acuáticos, o naves aéreas o de objetos caídos de ellas, terremoto, erupción volcánica, tsunami, huracán, viento más fuerte que los de grado 8 de la escala de Beaufort, avenida o inundación, hundimiento, deslizamiento de terreno o de rocas y otros movimientos de terreno, helada, avalancha, hielo, nieve, vandalismo por personas aisladas, incendio, rayo y explosión. La cobertura de todo riesgo ampara contra daño o pérdida físico súbito y accidental a los bienes asegurados a menos que lo cause un riesgo excluido. Las principales diferencias entre las pólizas de riesgos nombrados y las de todo riesgo es que en la de todo riesgo se invierte la carga de la prueba, es decir, en una póliza de riesgos nombrados, el asegurado debe demostrar que la pérdida fue causada por uno de los riesgos amparados. En una póliza contra todo riesgo, el asegurado solo necesita dar evidencia de que sus bienes sufrieron un daño o pérdida, y entonces es la compañía la que debe probar que el siniestro fue causado por un riesgo excluido. La carga de la prueba es una razón adicional para que haya una claridad absoluta en las exclusiones de una póliza de todo riesgo. Acá tenemos una guía de exposiciones típicas, ¿no? Que se dependen por la ubicación, a qué riesgos estarían cubiertos, ¿no? O estarían expuestos. Los puentes, las presas, los puertos, ductos, carreteras, ferrocarriles, pistas, línea de transmisión, ¿no? Aguas y drenajes, todas están expuestas al riesgo de terremoto, ¿no? Porque están marcadas con X. Al riesgo de tsunami, también las que están marcadas con X, y así sucesivamente ustedes van a poder ir identificando aquellos riesgos que podían impactar en determinadas obras civiles terminadas. Coberturas adicionales. Las coberturas adicionales en una póliza de todo riesgo permiten amparar los daños por error humano accidentales. La cobertura puede ampliarse a incluir remoción de escombros, gastos de aceleración, rotura de maquinaria, huelgas, conmoción civil, terrorismo y pérdidas consecuenciales. Las ejecuciones estándar incluyen las siguientes: pérdida o daño causado o agravación por vicio oculto, que son los defectos latentes o inherentes, avería mecánica o eléctrica de maquinaria e instalaciones electrónicas, uso y desgaste, corrosión, erosión, asentamientos normales de terreno, actos malintencionados o negligencia, guerra, riesgos nucleares. La suma asegurada. Para riesgos que se transfieren de la fase de proyecto a la de operación, normalmente es suficiente la suma asegurada del proyecto, o sea, la suma asegurada de la obra terminada, ¿no? Póliza de la obra civil o CAR. No obstante, en muchos casos, el riesgo de asegurarse con la póliza OCT no es una construcción reciente, sino una ya existente. Por lo tanto, en esos casos, la definición y el cálculo de la suma asegurada es de vital importancia, la cual debe ser el valor de reconstrucción. Es conocido que hay dificultades para calcular este valor en el mercado
debido a la edad de algunos bienes asegurados y a la fluctuación de los precios que depende de las áreas de su ubicación, tecnologías, materiales y muchos otros componentes que afectan directamente la suma asegurada. Es una práctica común establecer un límite de indemnización para la exposición a daño material, particularmente en ubicaciones que tienen un alto grado de exposición a catástrofes naturales como terremoto, huracán, inundación, etc. El mantenimiento. El mantenimiento regular es esencial para todas las estructuras hechas por el hombre, ya que consiste en realizar medidas preventivas para evitar el deterioro o para mantener su función. El mantenimiento de la infraestructura actual representa muchos retos, ya que incluye particularmente puentes que son un elemento especial del total de las carreteras y un eslabón crítico en la red de autopistas. Los puentes son considerados separadamente del mantenimiento de las vías de acceso. El mantenimiento preventivo de un puente se realiza para conservar los componentes del puente en sus condiciones presentes, previniendo así que se desarrolle u ocurra una falla estructural. Las actividades de mantenimiento preventivo pueden clasificarse en dos grupos, programadas y reactivas. Las programadas son aquellas que ya están especificadas dentro de un calendario y las reactivas son las que se realizan en base a los daños que se van apreciando en estas estructuras. Hay tres áreas de contratos de concesión que se enfocan en la condición del activo de infraestructura concesionado, tanto durante como al final del periodo de concesión, y los requisitos que contienen están pensados por diseño para asegurar la gestión regular y responsable de tales activos y la transferencia de los mismos bien mantenidos por el concesionario al gobierno al final del periodo de concesión. Los requerimientos de mantenimiento están diseñados para fomentar una operación adecuada de acuerdo con las condiciones contractuales y las técnicas reconocidas de gestión. Las actividades reguladas por estos requerimientos maximizan la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los bienes concesionados. Este objetivo se logra mediante el uso de un inventario de activos en el que estén bien definidos los bienes concesionados, así como las condiciones en que el concesionario debe mantener necesariamente tales activos. Información para una buena suscripción. Ahí observamos una tabla guía de qué áreas merecen especial atención dependiendo del tipo de riesgo que desean ampararse bajo una póliza de OCT y en las que también debe enfocarse la atención en las inspecciones, ¿no? La descripción general, la edad de la construcción, la topografía, los ríos naturales, cuáles son los colindantes o alrededores, cuáles han sido las normas de diseño, cuál es la ruta, cuál es su ubicación exacta, procedimiento de inspección y mantenimiento, cómo es, los puentes, claro, máximo, longitud, altura, túneles, si tiene doble sentido, la longitud, la altura y la protección que tiene contra incendio. Aquí están todas las obras, ¿no?, que tienen que ser evaluadas y están marcadas para que puedan ustedes efectuar una buena suscripción. Continuamos acá. Protección contra incendio de centros de control hasta historia sinestral, incluso de la etapa de construcción. Plan de emergencia, subestaciones eléctricas, instalaciones de mantenimiento, tipo y estructura del objeto. Ok, en nuestra siguiente hora vamos a hacer un uso de nuestra hora adicional, ya el día de mañana, para ver lo que es relacionado a lo que es el lucro cesante, el seguro ALOP. Ok, estimados alumnos, ya llegamos a la conclusión de la hora. Les agradezco nuevamente la atención y nos estaremos viendo el día de mañana. Ok, yo les estaré pasando la invitación. Muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profesor. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mari, Steve, Noelia, Edith, Reader, Elida. Cuídense mucho, Hasta luego, profe. Cuídense mucho, por favor.